Padre, te damos gracias, Señor, porque eso es exactamente nuestro deseo, es lo que nosotros queremos con todo nuestro corazón. Es que, oh Padre mío, nuestra vida refleje tu gloria aquí en la tierra y que, oh Padre Santo, de nuestro ser, oh mi Dios, broten, Padre Celestial, bendiciones para la comunidad en la cual nosotros vivimos. Por ello es que queremos que nuestra casa, Señor, sea un reflejo de quién tú eres, del amor, oh Padre mío, que tú tienes para nosotros y de lo que tú, oh mi Dios, deseas hacer y llevar a cabo aquí en este mundo. Gracias, Padre, por darnos el privilegio de ser hoy llamados, mi Dios, a hacer eso. Y aquí estamos, Padre, ayúdanos para hacerlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todo nuestro ser. Gracias, Padre, bendícenos. Y ahora en tu palabra, glorifícate y háblanos a través de ella, Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén, amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos, pueden tomar asiento. Vamos a estar en el libro de Tesalonicenses segunda de Tesalonicenses capítulo 2, es donde vamos a estar este día. Si abren sus Biblias ahí en segunda de Tesalonicenses capítulo 2 es donde vamos a estar estudiando la palabra del Señor. Amén. ¿Estamos ahí? Gloria a Dios. Segunda de Tesalonicenses, hermanos, es una carta la cual el apóstol Pablo escribe a los de Tesalónica, a la iglesia en Tesalonicenses, con el fin de hablar, enseñarles a ellos y explicarles a ellos la necesidad de no dejarse engañar, no dejarse llevar por doctrinas falsas que literalmente los estaban alejando de la verdad. Y el apóstol Pablo sentía muy en su corazón, muy dentro de su corazón, el hecho de que ninguno de los que él, o a través de los cuales él había ministrado, fuesen engañados y desviados de la verdad. Cuando el apóstol Pablo llegó allá, estuvo predicando y enseñando en la ciudad de Tesalónica por aproximadamente 3 semanas. En 3 semanas, como pueden decir, ¿no?, les dio una enseñanza de rayo, ¿no?, rápida y profunda. Y los que recibieron la enseñanza, recibieron la palabra, ellos todos fueron ministrados y la iglesia comenzó a crecer, comenzó a prosperar y comenzó a impactar otras ciudades. Pero no solamente eso, sino que cuando el apóstol Pablo predicó y enseñó el evangelio ahí en la iglesia de Tesalónica, les enseñó a ellos el evangelio en medio de mucha tribulación. Mucha tribulación. Todos aquellos que hicieron una confesión de fe, invitaron a Cristo a entrar en su corazón, recibieron a Cristo sabiendo que el recibir a Cristo significaba la muerte. O sea, el recibir a Cristo significaba que en cualquier momento, cualquiera de los que vivieran en esa área podían quitarles a ellos la vida. Y aún así hicieron una confesión de fe. Aún así le abrieron las puertas de su corazón a Cristo. Y hermanos, para nosotros eso debe de ser algo muy importante, porque esta iglesia, aún en medio de las tribulaciones, se mantuvo fiel, se mantuvo firme, mantuvo los ojos puestos en Jesús y no se dejó mover por nada de la vida. El apóstol Pablo les dijo a ellos, esta tribulación, la cual nosotros vamos a vivir aquí en la tierra, es temporaria. Es corta, o sea, no hay problema. Jesús viene por nosotros. Jesús viene a buscarnos y nos va a llevar, nos va a sacar, nos va a dar a nosotros la bendición de ir al cielo y estar con Él y con Él por la eternidad. Así es de que cuando los de Tesalónica, los tesalonicenses escucharon estas palabras, dijeron ellos, no importa las tribulaciones. ¿Por qué? Porque la vida en sí es demasiado corta. La vida en sí es bastante corta, ¿no? Entonces dijeron, no importa si tenemos que vivir a través de tribulaciones, a través de pruebas, no hay problema, vamos a seguir adelante. Vamos a continuar sirviendo a Jesús. Vamos a continuar predicando el evangelio. Vamos a seguir llevando las buenas nuevas de salvación hasta donde las podamos llevar. Y se mantuvieron firmes. Pero muchos de ellos, en el proceso, a medida que iba pasando el tiempo y Jesús no regresaba por la iglesia, se comenzaron a incomodar. Dijeron ellos, ¿qué está pasando?
Pablo nos dijo que esta tribulación iba a ser breve. Pablo nos dijo que Jesús venía por nosotros. E iba a venir por nosotros en cualquier momento, en cualquier hora. Y a razón de ello, muchos de ellos comenzaron a confundirse. Y es ahí donde el apóstol Pablo escribe la primera carta a los tesalonicenses. Y les envía la primera carta a los tesalonicenses y les dice a ellos, les explica a ellos la venida del Señor en el libro de Primera de Tesalonicenses capítulo 4, de los versículos 3 en adelante. Les dice a ellos que cuando Jesús venga va a venir por nosotros en las nubes, que los muertos en Cristo resucitarán primero y después nosotros los que hayamos quedado seremos elevados juntamente con ellos a estar con el Señor para siempre. O sea, la muerte, el regreso del Señor por la iglesia no va a ser de una manera que Jesús va a descender del cielo a la tierra. Él no va a poner sus pies en la tierra cuando venga por nosotros la iglesia. Nosotros, la iglesia, vamos a encontrarnos con Jesús en las nubes. Es ahí donde vamos a encontrarnos con Jesús. Por ello es que los muertos en Cristo tienen que resucitar primero. Los muertos en Cristo van a resucitar, van a salir de las tumbas y al salir de las tumbas van a ascender al cielo y se van a encontrar con Jesús en las nubes. Después nosotros vamos a ser transformados. O sea, el cuerpo en el cual nosotros estamos, en el cual vivimos, va a ser transformado y de igual manera vamos a ascender a las nubes y nos vamos a juntar con ellos. Y de ahí nos vamos a ir al cielo y vamos a estar en el cielo por 7 años con Jesús. 7 años vamos a estar en el cielo con Jesús. Bueno, en la iglesia cuando recibió la carta del apóstol Pablo, la primera carta, se quedó bastante satisfecha. Pero hermanos, entendemos que después de ello, como ya era de costumbre, muchos de estos falsos maestros llegaron atrás de la iglesia y comenzaron a enseñar a ellos una doctrina diferente. Una doctrina contraria a lo que el apóstol Pablo les había enseñado a ellos. Y es ahí donde entra la segunda carta a los tesalonicenses. Porque la segunda carta a los tesalonicenses ya no es respecto al hecho de que Jesús nos va a venir a buscar y nos va a llevar a estar con Él por la eternidad. La segunda carta a los tesalonicenses nos habla a nosotros de la venida de Jesús, pero ahora, hermanos, a la tierra. O sea, a morar en la tierra y a reinar en la tierra. A reinar en la tierra. Es lo que conocemos como la segunda venida de Cristo Jesús. La primera venida de Jesús fue en forma de bebé, cuando vino a esta tierra. Una vez que creció y vivió en esta tierra, murió, dio su vida para pagar por nuestros pecados. Después de morir fue sepultado. Después de ser sepultado resucitó al tercer día. Y después de resucitar al tercer día ascendió a la gloria de Dios y se sentó a la diestra del Padre. Y desde ahí intercede por todos y cada uno de nosotros. El Señor Jesús en estos momentos está sentado a la diestra del Padre, intercediendo y velando por cada uno de nosotros que hemos puesto nuestra fe y esperanza en Cristo Jesús. Y ahí es donde miramos que ahora el apóstol Pablo les dice a ellos, a los tesalonicenses, ustedes que han sido bombardeados, que han sido atacados a razón de vuestra fe, que continuamente les han estado merodeando, les han estado enseñando contrario a lo que yo os enseñé a vosotros, a estos falsos maestros. Cuando Jesús venga nuevamente al mundo, ya no va a venir al mundo como un bebé indefenso, sino que ahora va a venir como el juez del universo, el cual dará a cada uno su justo pago por sus obras y por lo que hizo aquí en la tierra, contrario a la voluntad de Dios. Pero entiende algo, ese juicio no es para nosotros, no es para ti, no es para mí. El juicio es para aquellos que deliberadamente niegan la deidad del Hijo de Dios. Niegan la deidad de Cristo Jesús. Para aquellos que deliberadamente enseñan contrario a la verdad, que enseñan contrario al Evangelio, enseñan que hay otra manera de llegar a Dios. Para ellos es para quienes es el juicio.
para aquellos que hacen desviar a las personas de la verdad, aquellos que engañan, que con mentira y engaño confunden las mentes y los corazones de aquellos que sinceramente y genuinamente han invitado a Cristo a entrar en su corazón y han dicho, yo quiero vivir para el Señor. Para ellos es que va a ser el juicio. La semana pasada estudiamos el primer capítulo de Segunda de Tesalonicenses, donde literalmente, hermanos, el apóstol Pablo nos dio a nosotros una serie de instrucciones y demostraciones del justo juicio del Señor. Pero ahora en el capítulo 2, hermanos, nos va a hablar a nosotros específicamente acerca del misterio de la iniquidad y la victoria de Cristo Jesús. En el capítulo 2, de los versículos 1 al 12, nos va a dar a nosotros un tema que es el misterio de la iniquidad y la victoria de Cristo en el proceso. Como es pero tan profundo, tan intenso y hay tanto que enseñar en estos 12 versículos, lo he partido en dos partes. Así es de que este día vamos a mirar la primera parte, que es parte 1, y la vamos a ir desglosando y estudiando a medida que vamos avanzando en las Sagradas Escrituras. Por ello es que en la primera parte, hermanos, encontramos una esperanza en medio de la confusión. La iglesia de Tesalónica vivía tiempos, hermanos, de gran expectativa espiritual. Pablo les había enseñado que Jesús regresaría a ellos en cualquier momento, como lo podemos ver si miramos en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 de los versículos 16 al 17. Sin embargo, como ya dije hace unos momentos, algunos falsos maestros que comenzaron a decir que el día del Señor ya había llegado. Y es por ello que el apóstol Pablo toma tiempo para explicar a ellos el hecho de que Jesús aún no ha regresado. La hora y el día nadie sabe, ni aun los ángeles en el cielo, sino solamente Dios sabe la hora y el día cuando el Hijo del Hombre ha de regresar a la tierra. Por ello, hermanos, esa falsa enseñanza sembró temor, sembró temor y confusión y desánimo en el corazón de los creyentes. ¿Qué te parecería o cómo tú tomarías el hecho de que alguien viniera a nosotros, que alguien viniera a ti y te dijese, hey, ¿sabes qué? Ya Jesús vino por su iglesia, ya Jesús se llevó su iglesia y tú te quedaste acá. ¿Cómo tú tomarías esa noticia? ¿Qué sentirías en tu corazón? ¿Cuál sería tu reacción? Sabiendo que cuando yo y tú aceptamos a Cristo Jesús y nos enseñaron acerca de la venida de Jesús, acerca del hecho de que íbamos a ser sacados de este mundo de pecado, de este mundo de maldad, cuando Él regresara por la iglesia, y nosotros nos dicen que ya vino Jesús, se llevó la iglesia y tú y yo nos quedamos atrás, ¿cuál sería tu reacción? ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo te sentirías al respecto? ¿Cómo te sentirías sabiendo que después de que Jesús viene por la iglesia, se desata en el mundo 7 años de tribulación, cual nunca nos dice la Escritura lo ha habido en la tierra? ¿Cuál sería tu reacción? ¿Cómo te sentirías? ¿Te sentirías triste, no? ¿Por qué? Porque si hay algo, hermanos, que a mí personalmente me atemoriza, es el hecho de que Jesús venga y yo me quede acá. Pero yo sé que no va a pasar porque yo he puesto mi fe y esperanza en Cristo Jesús. Yo he puesto mis ojos en el Señor, en el autor y consumador de mi fe. Y Él me ha prometido que me ha de sacar de esta tierra. Pero ¿qué de ti? ¿Qué de mí? Si alguien viene y te comienza a enseñar y a traer esa falsa información, ¿te daría miedo?
¿Tendrías temor? ¿Te sentirías decepcionado? ¿Qué dirías? Hey, entonces, ¿de qué ha servido todos estos domingos que he ido a la iglesia? ¿De qué ha servido que he trabajado y he servido al Señor? Que he sido maestro de niños, que he cantado en alabanza, que he sido ujier, que, oh Padre mío, he incluso arreglado tu casa, he ido a visitar enfermos, he estado en todos estos negocios tuyos y ahora te viniste a llevarse a tu iglesia y me dejaste atrás. ¿Qué pasó? ¿Qué estaba haciendo yo mal? Se empieza a entrar en ti y en tu corazón la duda. Eso es exactamente lo que estaba pasando en la iglesia de Tesalónica, en esta segunda carta a los tesalonicenses. Pablo, por eso, escribe este pasaje. ¿Para qué? Para corregir el error y reafirmar la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Por ello, hermanos, el mensaje es claro. Antes de la venida de Cristo habrá una gran rebelión y un líder mundial que se personificará como el príncipe del mal a los ojos de los que conocen a Dios. Pero a los ojos del mundo será un gran héroe, alguien que literalmente ha de venir y ha de traer la paz a la humanidad. Alguien que será aplaudido por todas las naciones, alguien que será admirado y recibido de una forma muy calorosa, de una forma que lo han estado esperando por siempre. Y este individuo, el cual también conocemos en las Sagradas Escrituras como el Anticristo, engañará a muchos. Porque de una manera sobrenatural traerá paz al mundo. Traerá paz al mundo. Por ello, el apóstol Pablo quiere ayudarnos, hermanos, ¿a qué? Ayudarnos a entender, abriendo los ojos a la realidad, abriendo los ojos al hecho de que aún aquellos que han sido elegidos, que han sido escogidos por el Señor, de una manera u otra van a ser también engañados. Y por ello es que los tiempos en los últimos días son cortos. Los tiempos en los últimos días son cortos. Los días se acortarán. El tiempo pasará volando. Si no te has dado cuenta, acabamos de comenzar de celebrar Navidad y ya estamos a punto de celebrar Navidad nuevamente. El año se ha ido así. Los tiempos, hermanos, están yendo así, rápido. Apenas cierra los ojos y ya estamos terminando la semana. Apenas cierra los ojos, ya estamos terminando el año. Apenas cierra los ojos, hermanos, y ya nos hicimos 4 o 5 años más viejos. Y no lo podemos parar. No lo podemos parar. Estaba yo pensando y digo, ay Señor, cuando yo tenía 20 años quería tener 30 y ahora que tengo 50 quiero tener 20. Digo, no Señor, tengo que bajarle y ponerle un poco hacia atrás. Así es de que puedes entender el hecho de que el Señor nos ha dado esta porción de la Escritura para prepararnos. Para prepararnos. ¿Por qué, hermanos? Porque si nosotros no conocemos la verdad no nos puede hacer libres. Pero si conocemos la verdad nos hará libres. En el libro de Primera de Juan 4:4 nos dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Así es de que si nosotros somos de Dios tenemos la victoria. Y cuando Cristo venga por la iglesia nos vamos a ir con Él, porque somos de Cristo y pertenecemos al cielo y no a este universo. Lo que nos lleva al primer punto de este estudio. El primer punto de este estudio, hermanos, es la aclaración sobre la venida del Señor, de los versículos 1 al 3. La aclaración sobre la venida del Señor, versículos 1 al 3. En el versículo 1 dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca.
nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Qué interesante, ¿no? Porque las palabras del apóstol Pablo nos llegan al corazón. Literalmente nos llegan de una manera que si no estamos atentos a lo que Él nos está diciendo, podemos fallar, nos podemos equivocar y nos pueden engañar. Por ello Pablo dice, nadie os engañe en ninguna manera. Esa es la clave. Nadie os engañe en ninguna manera. Es lo primero que nos advierte el apóstol Pablo. Nadie, dice, os engañe en ninguna manera. ¿Por qué, hermanos? Porque de los versículos 1 al 2, en el inciso A, encontramos la confusión del pueblo. En el inciso A de los versículos 1 al 2 encontramos la confusión del pueblo. La confusión del pueblo. Y como ya lo había mencionado en la introducción, se corría un rumor de que por todos lados de que Cristo ya había venido, y ese rumor sembró temor, confusión y desánimo entre los creyentes. Sembró terror, escucha, sembró terror, temor, confusión y desánimo entre todos los creyentes. Los falsos maestros decían que el día del Señor ya había comenzado, ya había llegado. El día del Señor nos habla, hermanos, a nosotros acerca de que cuando Jesús venga a la tierra, como nos lo dice en Mateo capítulo 24, que cuando Jesús venga cuando Jesús regrese a la tierra, separará el trigo de la paja, separará los cabritos de las cabras, o sea, de los corderos. Y en ese día el Señor va a traer juicio a la humanidad. Y estos falsos maestros llegaron y comenzaron a enseñar y comenzaron a decir, Jesús ya vino a la tierra y con Él ha venido su santo juicio, su justo juicio. Y lo que ustedes están viviendo y las tribulaciones por las cuales ustedes están pasando es porque no han sido genuinos ante los ojos del Señor. Todo esto era falso. Todo esto era falso. Falso, ¿por qué? Porque Jesús mismo nos lo advierte a nosotros en el libro de Juan. Nos dice a nosotros, en el mundo tendréis aflicciones. Pero yo, dice Jesús, he vencido al mundo. Creed en mí, creer en Dios, cree también en mí. En la casa de mi Padre, dice, muchas moradas hay. Por ello, Pablo les dice, amados hermanos, permítanme anclarles o permítanme aclararles algunos aspectos sobre la venida de Jesús y cómo seremos reunidos para encontrarnos con Él. Qué interesante, ¿no? Porque si alguien llega y te dice, oye, hermano, hermana, lo que tú estás viviendo es por lo que tú estás haciendo, el juicio que tienes, que ha venido sobre tu vida, es a razón de tus malas decisiones. Oh, ¿sabes qué? Tú mereces lo que está pasando en tu vida. O sea, todo eso es contrario a la voluntad de Dios, contrario a la misericordia de Dios, contrario a la gracia de Dios. O sea, estás poniendo a Dios como un Dios justiciero. Estás poniendo a Dios, colocando a Dios en un lugar de juez, en un lugar de que solamente te mira para juzgarte, cuando la realidad de las cosas no es esa. Porque Dios es amor. No solamente Dios es amor, sino que cuando Dios nos mira a nosotros, nos enseña el camino recto, nos enseña la verdad, nos enseña cómo vivir conforme a su voluntad para no tener que nosotros experimentar juicio en esta tierra. Dios nos enseña el camino a la verdad. Nosotros, cuando desobedecemos, somos los que literalmente nos enjuiciamos a nosotros mismos. Nos enjuiciamos a nosotros mismos. Por ello es que, hermanos, es muy importante no dejarse perturbar ni dejarse alarmar fácilmente por las malas noticias o por las falsas enseñanzas o por lo que escuchas que quizá alguien o alguna persona te haya dicho,
O quizá alguien te haya enseñado diciendo, hey, ¿sabes qué? Yo creo que lo que está pasando es por el hecho de que ya Jesús vino y ahora Jesús vino para juzgar y juzgar al mundo y juzgarte a ti por lo que has hecho en esta tierra. Cuando no es verdad. ¿Sabes por qué no es verdad? Porque cuando Jesús regrese, la palabra de Dios nos dice que todo ojo le verá. Cuando Jesús descienda de los cielos a la tierra, todo ser creado sobre la tierra, todo ser creado sobre la tierra, elevará sus ojos al cielo y mirará a Jesús descender del cielo a la tierra. Y cuando Jesús regrese a la tierra, hermanos, todos van a saber que el Hijo de Dios regresó a la tierra. Pero no antes, sin venir y llevarse la iglesia al cielo para estar con ella 7 años en el cielo. 7 años, durante 7 años nosotros, la iglesia, estaremos en el cielo con el Señor, celebrando las bodas del Cordero, pasando tiempo en la presencia de nuestro Creador, mientras en la tierra se desatará tribulación cual nunca la ha habido en el mundo. Cual nunca la ha habido en el mundo. La palabra de Dios nos dice que los hombres desearán la muerte, mas la muerte huirá de ellos. Imagínate a una persona toda descuartizada, que le han cortado un pie, le han cortado una mano, le han cortado, está partido por la mitad y no se puede morir. O sea, está en dolor continuo, no se puede morir. ¿Por qué? Porque la muerte ha huido de él. Ha huido de él. Y lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros, que durante este tiempo de tribulación, durante estos 7 años, el juicio de Dios ha de venir sobre el mundo, ha de venir sobre la humanidad de tal forma y de tal manera que el mundo va a entender la confusión y la posición en la cual ellos estaban. Ahora, Jesús también advirtió que habrá confusión y rumores antes de su venida, pero que aún no es el fin. O sea, lo que estamos viendo en el día de hoy, ¿qué es lo que estamos viendo? Miramos confusión, miramos rumores, miramos, hermanos, que se desatan guerras y problemas, catástrofes, pestes por diferentes partes del mundo, y decimos nosotros, ¿qué está pasando, Señor? Ya has de llegar, ya has de venir por nosotros, pero Jesús dice, no, aún no es el día, aún no es el tiempo. Fíjate lo que nos dice Mateo capítulo 24, versículo 4. En Mateo 24:4 dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras, rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Principio de dolores. Por ello, ¿qué entendemos? Jesús mismo nos advierte a nosotros. Cuando se llegue el día y la hora de que yo haya de regresar por ustedes, la iglesia, los muertos en Cristo oirán mi voz y se levantarán de las tumbas, y ustedes, los que han confiado en mí, han puesto su esperanza en mí, serán transformados. Sus cuerpos de carne y hueso se transformarán a cuerpos celestiales. A cuerpos celestiales. O sea, mi cuerpo en el cual yo estoy ahora, en el cual yacemos, automáticamente será transformado y será hecho para transportarse a la gloria de Dios. Aquí, de la tierra a las nubes será transformado. Y estaremos ahí con el Señor. Lo que nos lleva al inciso B, la advertencia contra el engaño, en el versículo 3. La advertencia contra el engaño. Y hermanos, es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque nos dice, nadie os engañe en ninguna manera. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea, todos estos eventos, los cuales el apóstol Pablo ha mencionado, no han de venir ni van a venir hasta que no se revele el hijo de pecado.
y venga la apostasía. Las primeras palabras del apóstol Pablo en este versículo, hermanos, marcan el destino eterno de todos los hombres. Las primeras palabras de Pablo en este versículo marcan el destino eterno de todos los hombres. De todos, absolutamente de todos. Las primeras palabras son: nadie os engañe en ninguna manera. Son las primeras palabras que él nos dice en este versículo. Ahora veamos una tabla que les traje. Estas palabras en el original, que es en el griego. Si ustedes pueden ver la tabla que está ahí, no sé si está muy lejos, quizá muy pequeño para ustedes, pero podemos ver las palabras literalmente una por una. ¿Por qué, hermanos? Porque tenemos que mirar qué es cada una de estas palabras y cuál es su significado y qué es lo que quieren decir cada una de ellas. Cada una de ellas. Por ejemplo, la palabra nadie o no, la transliteración es no. Y la traducción es negación prohibida o advertencia. Y la función y significado es que no permitan que los engañen. La segunda es tis en griego, que la transliteración es alguien o alguno. Y la traducción, hermanos, quiere decir que cualquier persona o entidad los pueda engañar a ustedes. O sea, que cualquier persona o cualquier entidad o que sea ángel o lo que sea, que los pueda engañar a ustedes. No se dejen engañar. Y lo que podemos mirar de ello en la función y el significado, que el que te puede engañar puede surgir o puede venir de un ser humano, de un ser espiritual o ambos. Y puede ser desviado de la verdad. La segunda palabra en griego es aimas, que es a ustedes. Y la traducción es persona singular, ¿no? Entonces, que también quiere decir que nadie os engañe. La cuarta palabra es engaño. Esa es la más importante de todas. La cuarta palabra es engaño, y en su función y significado expresa la posibilidad de un engaño deliberado o total, y si el creyente no permanece alerta, puede ser sacado del camino de la verdad. Ahora, de ninguna manera, que es la quinta palabra, es una expresión enfática que significa bajo ninguna circunstancia o de ningún modo os dejéis engañar. ¿Por qué, hermanos? Porque si nos dejamos engañar, nos vamos a dejar engañar por la mentira, por la falsa información que al final del día nos va a llevar a nosotros al error. Y es una prohibición absoluta. Dice Pablo: no os dejéis engañar de ninguna persona, de nadie os dejéis engañar. Por ello, hermanos, es importante entender eso. Engañar significa desviarse de la verdad o ser desviados o seducidos por el error. También connota un engaño total y deliberado que distorsiona la verdad con apariencia de verdad. Y cuando miramos eso y entendemos eso y reconocemos el hecho de que cada uno de nosotros puede ser engañado con el hecho de que alguien viene y te dice: hey, mira, ¿sabes qué? Jesús nos ha dejado que esta porción de la Escritura que la apliquemos a nuestra vida, y entonces no nos tenemos que preocupar por lo demás, ya todo lo demás cae en su lugar. No, tenemos que seguirlo enseñado en la palabra de Dios, estipulado en la verdad, para que podamos entender el consejo divino que Dios nos ha dejado a nosotros para seguir hacia la vida eterna. Ahora veamos algunos paralelos acerca de la palabra engaño. Por ejemplo, en Génesis capítulo 3, versículo 13, nos dice que la serpiente engañó ¿a quién? Engañó
a Eva. ¿De qué manera la engañó? Cuando le dijo, sabe Dios que cuando comas la fruta de la ciencia del bien y del mal, tus ojos serán abiertos y vendrás a ser como Dios. Y automáticamente la engañó sabiendo que ella, siendo una mujer, o sea, hecha de barro, de tierra, sacada del polvo de la tierra, iba a ser como Dios. Es imposible. Es imposible. Hay un movimiento en que conocemos como el mormonismo. No sé si ustedes lo habrán oído. Te dicen que tú y cada uno de nosotros en un día vamos a llegar a ser dioses. Y cada uno de nosotros va a tener un planeta. Y cada uno de nosotros va a poder procrear. Y cada uno de nosotros va a llenar ese planeta. Va a llenar ese lugar. Y vamos a ser el Dios de ese planeta. Ahora, parece bonito, suena bonito, ¿no? Cuando tú lo escuchas, dices, oh, yo quiero ser Dios. Oh, sería bueno, ¿no? Pero es mentira, no es verdad. Porque hay un solo Dios verdadero. Y no hay nadie que pueda compararse a Él. Nadie. Por ello, en el texto la serpiente engañó a Eva. En el sentido engaño satánico que distorsiona la palabra de Dios. Distorsiona la palabra de Dios. En la referencia de Romanos 7:11 nos habla acerca del pecado tomando ocasión de engaño, que es el texto. Ahora, en el sentido, el pecado usa la ley para seducir y destruir. ¿Te das cuenta? O sea, cuando miramos la referencia, el texto y el sentido, podemos entender que cuando nos habla acerca de engaño, nos está hablando acerca de que te pinta en un cuadro bien bonito y dices tú, oh, yo quiero eso, a mí me conviene eso, para mí sería ideal, a mí me aplicaría, pero a la perfección. Pero al final del día tienes que entender que lo que te está presentando, que lo que se te está dando, no es de Dios. No es conforme a la voluntad de Dios. Es un engaño, es un error, algo que te lleva y te desvía de la verdad. Te desvía del camino a la vida eterna. En 2 de Corintios capítulo 11 versículo 13 podemos ver cómo la serpiente engañó a Eva y así sean vuestros sentidos corrompidos. ¿Por qué? Porque este engaño de la serpiente es un engaño espiritual que corrompe la mente del creyente. Corrompe la mente del creyente. Por ello, cuando Pablo nos enseña acá en 2 de Corintios capítulo 11 versículo 13 y nos dice a nosotros que la serpiente engañó a Eva, podemos entender que el engaño de ella fue un engaño espiritual, algo que le corrompió su mente. ¿De qué manera? Cuando ella oyó la palabra que sabe Dios que cuando comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, tu entendimiento será abierto y vendrás a ser como Dios. Ahí automáticamente, ¿qué quedó? Quedó engañada, porque no puede ser tal cosa. ¿Te das cuenta? Y la última referencia es en Efesios capítulo 5, versículo 6, donde dice, nadie os engañe con palabras vanas. Engaño moral y doctrinal por discursos atractivos. Engaño moral y doctrinal por discursos atractivos. ¿Por qué? Porque el día de hoy hay mucho de eso en el mundo. El día de hoy hay mucho de eso en el mundo, ¿te das cuenta? El día de hoy se enseña mucho acerca de la prosperidad. El día de hoy se enseña el hecho de sembrar para poder cosechar. El día de hoy se habla de que si tú me das $100, Dios te va a dar 300. El día de hoy se habla de muchas cosas que si tú lo crees, lo clamas, ya es tuyo. Y cosas así. Cuando la palabra de Dios nos enseña a nosotros que el Hijo de Dios Jesús no tenía dónde recostar su cabeza. Cuando la palabra de Dios nos enseña a nosotros que cuando vemos en la Escritura, nosotros para poder recibir
lo que Dios tiene para nosotros, tenemos que confiar en Dios, poner nuestra fe en Dios, creer su palabra y ajustarnos a la verdad, no a nuestra voluntad, sino a la voluntad de Dios. Es por ello, hermanos, que desafortunadamente el engaño el día de hoy está al tú por tú. Por ello, hermanos, en todos estos casos, el engaño intencional nos puede llevar a nosotros al error y puede resultar en desviación espiritual. Puede resultar en desviación espiritual. Por ello, Pablo, cuando nos dice a nosotros que nadie os engañe en ninguna manera, él está protegiendo a la iglesia ¿de qué, hermanos? Está protegiendo a la iglesia de un engaño doctrinal deliberado. De un engaño doctrinal deliberado. ¿Por qué? Porque una falsificación del mensaje profético acerca del regreso de Cristo es lo que estaba causando temor y confusión dentro de la iglesia en Tesalonicenses. Cuando toda la iglesia en Tesalonicenses escuchó el hecho de que Jesús ya había regresado, de que Jesús había regresado a juzgar al mundo, de que Jesús era la causa por la cual ellos estaban sufriendo, porque el error en el cual ellos estaban era el pago de lo que ellos merecían. Y cuando ellos habían sufrido mucho por el evangelio, cuando ellos habían sido perseguidos a causa de predicar la verdad, y ahora al escuchar esas palabras, muchos de ellos dijeron: Señor, pero ¿por qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y comenzaron a dudar de su fe. Comenzaron a dudar de su fe. Ahora el énfasis de Pablo es triple. Cuando dice nadie o el engaño puede venir por cualquier fuente, como dijimos ya, puede ser una fuente humana o espiritual. Una fuente humana o espiritual. Muchas veces, hermanos, no sé si les ha pasado a ustedes. Comenzamos a pensar de una manera negativa. Comenzamos a pensar de una forma distinta, o sea, que no se alinea a la verdad, no se alinea a las escrituras. Y cuando comenzamos a pensar de esa manera, comenzamos a dudar de lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Comenzamos a dudar de las promesas del Señor en su palabra. Comenzamos a dudar de lo que Él tiene para nosotros en la vida eterna. Y nos comenzamos a cuestionar, comenzamos a preguntarnos: ¿seré yo salvo? ¿Seré yo aquel el cual Dios llamó para la vida eterna? ¿Estaré yo caminando bien con el Señor? ¿Voy a ser yo excluido del reino de Dios por el hecho de que pensé o actué o dije o entré en un lugar equivocado? O sea, todas esas cosas comienzan a jugar con tu mente. Eso se llama un ataque espiritual. O sea, el diablo está atacando, bombardeando tu mente, te está bombardeando donde él te puede manipular, donde él te puede controlar. Y cuando él logra controlarte de esa manera, te va a sacar del camino de la verdad. Porque tú mismo empiezas a dudar del llamado que Dios ha puesto en tu vida, del llamado que ha hecho a tu corazón. Pero cuando alguien viene deliberadamente, una persona viene deliberadamente y te hace dudar de lo que Dios está haciendo en tu vida, también podemos ver que puede ser una fuente de engaño. Una fuente de engaño. Hermanos, no solamente podemos ser engañados humana o espiritualmente, sino que también podemos ser engañados cuando se nos trae falsa información o lo que nos dan ha sido falsificado. Ha sido falsificado. El día de hoy, hermanos, con la inteligencia artificial, los que saben trabajar ese sistema están causando mucho daño en el mundo entero. Mucho daño están causando en el mundo entero. Si ellos tienen una imagen de tu persona, si tienen una imagen de ti, de tu persona, te pueden
distorsionarla completamente. Si te pueden, agarran tu imagen, agarran tu persona y pueden hacer con esa imagen infinidades de cosas. Te pueden poner en diferentes formas en las redes sociales. Y no solamente eso, sino que también pueden falsificar muchos de tu información en ese aspecto. Por ello, cuando el apóstol Pablo nos dice a nosotros que los ataques, iglesia, pueden venir de una forma espiritual y de una forma humana, quiere decir que el ser humano también puede trabajar en tu vida y manipular tu vida para sacarte de la verdad y guiarte hacia el camino del error. Y dice Pablo, no os dejéis engañar. No os dejéis engañar en ninguna manera. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando nosotros entendemos y conocemos la verdad y alguien viene y nos mete duda en el corazón, quiere decir que nosotros le hemos abierto la puerta a esta persona para que nos lleve al error y nos saque de la verdad. Y nos dice a nosotros que de ninguna manera, o sea que no hay excusa, no hay argumento, no hay apariencia que justifique la verdad. Nada de eso nos puede sacar a nosotros del camino de la verdad. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra de Dios, tenemos el conocimiento de la verdad. Y si conocemos la verdad, la palabra misma nos dice a nosotros que la verdad nos va a hacer libres. Nos va a hacer libres. Y no nos va a dejar caer en el error. No nos va a dejar desviar simplemente por el hecho de que estamos siguiendo al Señor. Pablo sabía que el engaño más peligroso no es el que niega la verdad, sino el que la imita parcialmente. El que la imita parcialmente. ¿Por qué? Porque te voy a dar un ejemplo nuevamente, te voy a volver a la secta de los mormones. Ellos dicen que ellos creen en Jesús y ellos entienden y aceptan que Jesús es el Salvador del mundo. Ellos lo pregonan y lo predican y andan por las calles y por las casas predicando ese mensaje. Pero una de las cosas que ellos también enseñan es el hecho de que Jesús es hermano de Satanás. ¿Te das cuenta? O sea, ya están, entonces te traen una verdad, pero con esa verdad ya te están diluyendo la verdad. ¿La están qué? La están distorsionando. Están distorsionando la verdad. Están imitando la verdad para poder entonces entrar en ti, en tu corazón, en tu mente y poder entonces desviarte de la verdad. Y cuando alguien llega de esa manera, de una forma sigilosa y te trae información que parece ser perfecta, que parece ser exacta, y dices tú, bueno, ellos creen lo que yo creo, ellos practican lo que yo practico, pero en sí no es así. ¿Te das cuenta? No es así, porque sabemos que tal cosa no existe. ¿Por qué? Porque Satanás es un ser creado. Satanás es un ser creado y Dios es infinito, es eterno, Él no tiene principio, no tiene fin. Jesús no tiene principio, no tiene fin. Dios no tiene principio, no tiene fin. Y Satanás sí. O sea, automáticamente te debería abrir la mente y decir, no, un momento, esa información es falsa. ¿Cómo Jesús, un ser creado infinito, puede ser hermano de un ser creado? ¿Cómo? Eso no es posible. O sea, tu mente automáticamente deberías tú de detectar el error y decir, no, lo que tú me estás enseñando es contrario a la verdad, es contrario a las Escrituras. Por ello, Pablo en Colosenses capítulo 2, versículo 8, que nos dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Y Jesús en Mateo capítulo 24, versículo 4 nos dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Nuevamente Jesús diciendo, mirad que nadie os engañe. ¿Por qué, hermanos? Porque el error doctrinal es tan peligroso como el pecado moral. Ambos destruyen la fe si no se corrigen. Ambos nos pueden destruir si no los corregimos. Y dice Pablo
Acá en el libro a los Tesalonicenses, capítulo 2, les está diciendo a ellos: no os dejéis engañar por los errores doctrinales de estos falsos maestros. Yo os prediqué la verdad, os prediqué el camino a la vida eterna, os hablé a vosotros de la salvación en Cristo Jesús. El único que necesitamos para ser salvos es a Jesús. No necesitamos más nada, sino solamente a Jesús. Por ello, en Efesios capítulo 4, hermanos, de los versículos 11 al 16, ¿qué nos dice Pablo? Pablo nos dice en el versículo 11, hablando de Jesús, ¿ok? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres para engañar, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, reciben su crecimiento para ir edificándose en amor. Para ir edificándose en amor. Ahora, en el inciso C, en la parte B del versículo 3, vemos los eventos que preceden al fin. Los eventos que preceden al fin. Dice, porque no vendrá, sino que antes venga, ¿qué? Venga la apostasía. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Apostasía en griego significa un abandono, escucha, un abandono deliberado de una posición previamente sostenida. O sea, la palabra apostasía significa un abandono deliberado de una posición previamente sostenida. Y Pablo nos está enseñando aquí en estos versículos, iglesia, que antes de que regrese Jesús al mundo, va a haber una gran, pero gran apostasía. O sea que van a ver aquellos quienes pusieron su fe en el Señor. Van a ver aquellos que literalmente dijeron: Señor, te invito a entrar en mi corazón, sé Señor de mi vida, de hoy en adelante te declaro mi Salvador. Pero que en el proceso, en el camino se movieron de la posición de que recibieron en el Señor y adoptaron o se dejaron engañar por una doctrina diferente y se fueron tras esa doctrina y ahora están practicando lo contrario a lo que se les enseñó cuando invitaron a Cristo a entrar en su corazón. Por ello la palabra apostasía no se trata de simple ignorancia o duda, sino de una rebelión consciente y voluntaria contra la verdad revelada por Dios. O sea, alguien que deliberadamente dice: yo no quiero seguir más esa enseñanza. La palabra implica romper con la fe, desatada de la verdad, o rebelarse abiertamente contra la autoridad divina. Alguien que dice: Dios, no quiero ya nada que ver contigo. ¿Sabes qué? Este negocio de la
del lado de la religión ya no me interesa. Ahora yo quiero vivir una vida próspera. Y a mí me hablan de la prosperidad. Yo quiero tener eso. Yo quiero tener una casa en la playa. Quiero tener una casa en las montañas. Quiero tener mi jet privado. Quiero tener una casa de vacaciones en Cancún. Quiero una en Hawái también. O sea, es lo que yo quiero. Y eso es lo que este movimiento te ofrece. Y mucha gente se dejan engañar por esa clase de movimiento. Y abandonan la verdadera palabra de Dios. El hecho de que Jesús dice, en el mundo tendréis aflicciones. O sea, vamos a ser perseguidos a causa de nuestra fe. Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Tomar la cruz significa muerte, muerte. Porque cada vez que a alguien miraban cargar una cruz, sabían que el que cargaba la cruz, el que llevaba la cruz, iba a ser llevado a un lugar donde iba a ser crucificado. O sea, iba a morir. Iba a morir. Hermanos, en esta carta Pablo no habla de un simple enfriamiento espiritual, sino de una gran rebelión mundial que preparará el escenario para la manifestación del hombre de pecado. O sea, de Satanás, de el anticristo. Por ello la apostasía es vista como una corrupción colectiva en lo actual. En lo actual. El día de hoy, si no te has dado cuenta, a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. A lo bueno le dicen malo. El día de hoy, si no has notado, si alguien quiere hacer algo bueno por el país, si alguien quiere hacer algo bueno por una familia, si alguien quiere hacer algo bueno por la comunidad, le llaman a él enemigo de la comunidad, enemigo del país, enemigo de la nación. ¿Por qué? Porque simplemente quiere que haya un nivel moral bueno, que haya, hermanos, armonía entre nosotros, que haya un estado físico, espiritual en el medio ambiente. Y el desear eso es malo para el mundo en el cual vivimos. Es malo desear eso en el mundo en el cual vivimos. Por ello le llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y es exactamente lo que estamos viviendo. Por ello es que yo puedo decir con toda certeza, yo te puedo asegurar conforme a lo que estoy viendo, conforme a lo que la palabra de Dios nos está enseñando, que hermanos, estamos viviendo en los últimos días. No hay duda de ello. No hay duda de ello. La trompeta en cualquier momento va a sonar. En cualquier momento la trompeta va a sonar. Los muertos en Cristo han de resucitar primero y después nosotros seremos transformados y llevados al cielo. En cualquier momento, iglesia. En cualquier momento. Todo lo que estamos viendo, absolutamente todo lo que estamos viendo se alinea con los eventos proféticos, lo escrito en la palabra de Dios, lo estipulado en la verdad para advertirnos a nosotros de lo que ha de venir y lo que ha de pasar antes de la venida del Hijo del Hombre, antes de la venida de Cristo Jesús. Por ello, se rechaza la verdad del Evangelio. Como lo podemos ver en el versículo 10 de este mismo capítulo, dice, todo engaño de iniquidad para los que se pierden, dice, por cuanto no recibieron el amor de verdad para ser salvos. Y en el versículo 12 nos dice de este mismo capítulo 2, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y en los versículos 9 y 11 de este mismo capítulo nos dice, inicuos cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. ¿Te das cuenta? Todo lo que nos dice la palabra de Dios que ha de pasar. O sea, todas estas personas que literalmente rechazan la verdad, rechazan el Evangelio, rechazan las advertencias que el Señor nos hace a través de las Escrituras de lo que ha de venir. Dice que el Señor
les va a dar un sello de apruebo y les dice, ok, ¿quieres vivir en la maldad? ¿Quieres vivir en el error? Pues adelante, vive en el error, continúa caminando en la mentira, continúa viviendo de esa manera hasta que llegue el día del juicio en el cual tendrás que comparecer ante mí. Por ello, hermanos, en otras palabras, la apostasía es la rebelión final y global contra la venida o contra la verdad divina, tanto religiosa como moral, antes de la segunda venida de Cristo. Antes de la segunda venida de Cristo. Por ello, hermanos, yo estoy bien seguro de que estamos viviendo en los días descritos aquí en las Sagradas Escrituras. En 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, nos dice, ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. ¿Te das cuenta? Enseñanzas que provienen de demonios. En Hebreos capítulo 3, versículo 12 dice, por lo tanto, amados hermanos, cuidado, asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Y en Mateo 24, 9 al 14 dice, entonces los arrastrarán, los perseguirán y los matarán. En todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores y muchos se apartarán de mí. Se traicionarán unos a otros y se odiarán y aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Abundarán en pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán y entonces vendrá el fin. Entonces vendrá el fin. Ahora quiero que sepas algo que es muy interesante y muy importante. A razón de los eventos que estamos viviendo específicamente dentro de la nación de los Estados Unidos, el día de hoy, iglesia, a razón de la muerte de Charlie Kirk, a razón del asesinato de Charlie Kirk, se está abriendo o se está viviendo un avivamiento en la nación de los Estados Unidos como nunca se ha mirado anteriormente. No solamente se está viviendo ese avivamiento, sino que se está expandiendo al globo, o sea, al mundo entero. En el mundo entero, iglesias, la gente está nuevamente retornando a la iglesia, están retornando a la verdad. Y estamos viendo que este evangelio, el cual nosotros enseñamos y predicamos, se está predicando alrededor de todo el globo terráqueo, alrededor del mundo entero. Y por ello es que podemos entender ¿qué? Podemos entender claramente que estamos viviendo en los últimos días. Ahora entiende algo, la apostasía servirá para que se manifieste ¿quién? El hombre de pecado, el hijo de perdición, o sea, el anticristo. Es lo que nos dice la palabra de Dios. Así es de que podemos ver que el escenario se va formando. Está ya puesto. ¿Por qué? Porque cuando el apóstol Pablo está enseñando esto a los tesalonicenses, y los tesalonicenses están viendo y viviendo esta clase de vida, esta clase de persecución, esta clase de ataques, les dice a ellos, hey, tranquilos, que todo lo que ustedes están viviendo, todo lo que ustedes están pasando, es parte de la vida del Hijo de Dios, es parte del cristiano. Porque Jesús, el Hijo de Dios, no solamente sufrió y murió, sino que nos dijo a nosotros que cada cual que pusiese su fe en Él y le siguiese a Él, iba a tener la misma fe, iba a pasar lo mismo. Por ello, podemos ver que todo lo vivido y todo lo que está pasando es para
preparar la plataforma para el anticristo. El día de hoy, hermanos, hay mucha incertidumbre. Hay mucha incertidumbre en el mundo entero. Hay mucha incertidumbre. En estos momentos el mundo entero está clamando, está gimiendo, está rogando por un líder mundial que venga y establezca la paz en toda la tierra. Todas las naciones en estos momentos están viviendo momentos críticos. Por ello es que podemos ver y entender que si no hay una intervención, o sea, si no hay algo así, eventualmente lo que está pasando en el mundo entero nos va a llevar a una catástrofe mundial. Pero no es algo que nos debería de extrañar a nosotros. Para el mundo que no conoce a Dios, que no conoce a Cristo, para los que no tienen la verdad, para ellos, hermanos, esto es algo difícil de entender, algo difícil de vivir. Pero para nosotros es una señal de que Jesús viene por nosotros, de que Jesús viene a llevarnos de aquí de la tierra. Ahora hay algo importante y algo muy clave para entender. El anticristo no se puede revelar hasta que la iglesia no sea sacada del mundo. ¿Entiende? El anticristo no puede surgir a la superficie hasta que el Espíritu Santo y la iglesia sean sacados del mundo. Cuando la iglesia y el Espíritu Santo sean sacados de la tierra, entonces es cuando el anticristo va a surgir y se va a plantear como el salvador del universo. Y es ahí donde muchos de ellos van a seguirle, van a clamarle, van a adorarle y se van a arrodillar delante de Él. Pero mientras nosotros, la iglesia, estemos aquí, mientras el Espíritu siga operando, convenciendo al mundo de pecado, de justicia y de juicio, Él no se puede revelar. No se puede revelar. Ya está en vida, ya existe, ya está en acción, pero no puede revelarse. ¿Por qué? Porque estamos nosotros todavía aquí. La iglesia aún está acá. Así es de que no nos dejemos engañar. No nos dejemos engañar por mentiras, por doctrinas falsas. Mantengamos los ojos en la palabra de Dios. Y si hay algo que no entendamos, buscamos hermanos maduros en la fe, que nos expliquen la palabra y que nos enseñen la verdad para no ser desviados de la verdad. Amén. Gloria a Dios. Pónganse de pie y vamos a orar. Padre, gracias porque, Señor, aún me quedan mucho por cubrir respecto a este punto, el cual, mi Dios, con tu bendición y aprobación lo haré en el siguiente domingo, porque no quiero robar a tu iglesia, a tu pueblo, del mensaje que tú me diste para compartir con ellos, ni tampoco quiero acelerar algo, Padre Celestial, solamente para decir que terminé un capítulo o una sección de ese capítulo. Por ello, Padre, te doy gracias por lo que nos diste, por las advertencias que recibimos, por el hecho de que entendemos, Padre mío, que, oh Señor, hay mucho engaño allá afuera. Y Padre mío, nos has llamado a concentrarnos en tu verdad, en tu palabra, para poder entender el mensaje y poder vivir firmes, Padre mío, sólidos en el camino de la verdad y mantenernos, Padre mío, con los ojos puestos en el autor y consumador de nuestra fe, en Cristo Jesús. Gracias, Padre, te doy por tu iglesia, por tus hijos. Bendícelos y sé con ellos, Padre mío. Protégelos, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.